Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder saludarles a través de este medio, a través de esta transmisión de nuestro culto de hoy. Y como bien decía Andrés al principio de la reunión, al principio de esta transmisión, hemos vuelto, hemos retrocedido a la fase 2, pero eso no es ningún impedimento para poder mantenernos unidos en comunión, hacer culto para el Señor desde nuestros hogares y llevar también a ustedes la palabra de Dios, que en este día me ha sido encomendado por misericordia y por gracia de nuestro Señor. Antes de empezar con este tema que he podido desarrollar para ustedes y para edificación de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Quisiera que pudiéramos orar. Quiero invitarla ahí en su hogar, que podamos orar juntos y pedir al Espíritu Santo que nos ministre por medio de su palabra. Oramos. Espíritu Santo, pedimos, Señor Jesús, que usted nos ministre por medio de su palabra. Nos corrija por medio de su palabra, nos confronte por medio de su palabra. Que usted, Señor, nos consuele por medio de su palabra. Espíritu Santo, revélanos tu palabra, Señor, en esta mañana, que cale profundamente en nuestros corazones. Y así como yo he sido ministrado profundamente, Señor, así como yo he sido, Dios mío, en el desarrollo de esta palabra, confrontado profundamente, y así como he recibido también el consuelo en la instrucción por medio de tu palabra, te pido humildemente, Señor, y con mucho respeto, que así también pueda hacer con cada uno de mis hermanos, de los amigos, amigas, familias que están oyendo esta palabra, Señor. Que no sea yo quien hable, sino que sea usted, Espíritu Santo, ministrando su palabra a cada vida, a cada corazón. Y que por supuesto no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que podamos llevarla a la práctica viva y eficaz. Muchas gracias, Espíritu Santo. Oramos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Qué es apartarnos de Dios? ¿Qué es apartarnos de Dios? El mundo hoy día actualmente está viviendo una pandemia. Bueno, ya todos sabemos, ¿cierto? Así poco más de 9 meses que vivimos esta pandemia. Y en aquellas circunstancias nosotros como cristianos hemos vivido dos tendencias. Me voy a incluir en todo esto porque insisto que esta palabra me ha confrontado durante toda la semana. Bueno, durante un tiempo, pero esta semana que le he podido desarrollar ha sido más la confrontación con esta palabra y la instrucción bíblica también en ella. Los cristianos en este tiempo de pandemia hemos tenido o no hemos visto enfrentados dos tendencias particulares. La primera tendencia ha sido a acercarnos a Dios y tristemente la segunda tendencia ha sido de alejarnos de Dios. En esta predicación, en este sermón, no quiero que nos pongamos en el lugar de juzgar si usted se ha alejado de Dios o se ha acercado a Dios. O ponerme tampoco en la posición de que yo me he alejado de Dios o me he apartado de Dios. Sino que es una mirada más amplia, una mirada más macro de la tendencia que como cristianos hoy día estamos viviendo y que el Espíritu Santo afirme nuestros caminos. Algunos cristianos se han apartado de Dios tristemente por el activismo religioso. Han dependido de iglesias, han dependido de templos, mejor dicho, han dependido de actividades de la iglesia para poder mantenerse firmes con Dios. Es una herramienta muy importante que se puede utilizar, por supuesto, pero no como una dependencia. Y tristemente hoy día hay cristianos que se han alejado de Dios porque las iglesias han estado cerradas y han participado de un activismo siempre, han participado de un activismo religioso y tristemente hoy día están apartados de Dios. Y hay otros que sin ningún tipo de actividad de la iglesia, sin ningún tipo de actividad religiosa, se han acercado aún más potentemente a Dios. Esas son las dos caras de los cristianos que hemos mostrado. Estas son las dos realidades, las dos tendencias que nosotros como cristianos hemos mostrado a lo largo de esta pandemia. Alejarnos de Dios o apartarnos y acercarnos al Señor. Pero definitivamente, ¿qué es apartarse de Dios? ¿Qué es? He podido desarrollar las siguientes ideas, que si bien cierto, no son ley, pero son unas ideas que les quiero compartir
de qué significa o qué ha significado en alguna etapa de mi vida para mí apartarse de Dios. Primero, cuando nos apartamos de Dios, nos alejamos de la humildad y comenzamos a caminar por la altivez. Nos alejamos de la humildad y comenzamos a caminar en la altivez, donde lo que nosotros somos, donde lo que nosotros hemos logrado, comienza a predominar mucho más que el Señor en nuestra vida como gobernador, como Señor, como soberano. El Salmo 138 en el versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende, toma atención al humilde, mas al que es altivo lo mira de lejos. ¿Se da cuenta? Cuando comenzamos a caminar en tierras, en caminos altivos, Dios aleja la mirada de nosotros. Pero no es porque Él la quiera alejar, sino que porque eso es lo que provoca el apartarse de Dios. Alejarse de la humildad y caminar por caminos de altivez. ¿Qué otra cosa significa apartarse de Dios? ¿Qué otra idea? Renunciar al gobierno de Dios y retomar el erróneo, me gusta esta palabra en este contexto, y retomar el erróneo gobierno humano. Apartarse de Dios nos lleva a renunciar a su gobierno y retomar el erróneo gobierno humano. Proverbios 20, en su versículo 24, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Por el Señor son ordenados, dirigidos, controlados, gobernados los pasos del hombre. ¿Cómo pues el hombre entenderá su camino? Si por el Señor son ordenados los pasos del hombre, ¿cómo el hombre entonces puede entender el camino? Jeremías 10:23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Dependemos absolutamente del Señor. Y cuando nos apartamos de Dios, renunciamos a que Él dirija nuestros caminos. Renunciamos a que nuestros pasos sean ordenados por Él. Y sin querer queriendo, retrocedemos al erróneo gobierno humano. Es como lo que se está dando hoy día por tendencia con la pandemia. Mire, es la relación que se me acaba de ocurrir. Estábamos en fase acá, por lo menos en Cerrillo, en fase 4. En muchas otras comunas también estábamos liberados de muchas otras fases. Pero, la confianza en el hombre, la confianza en nuestras propias capacidades nos hicieron retroceder. Y nuevamente toda la región metropolitana en fase 2. Eso mismo pasa cuando nos volvemos de espalda al Señor y nos apartamos de Él. Se aleja de nosotros la humildad y crece en nosotros la altivez. Renunciamos al gobierno de nuestro corazón, de Dios, y comenzamos a adoptar el gobierno del corazón humano. Apartarse de Dios, otra idea que quisiera desarrollar con ustedes, y muy importante: perdemos el compromiso con Dios y su obra. Apartarnos de Dios es perder también el compromiso con Dios y con su obra. Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 61, dice: estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos. Cuando estamos cerca de Dios, hay un compromiso de tal manera que todo lo que hay en nuestra vida comienza a girar en torno a Dios y su obra. Pero cuando nos apartamos de Dios, no estamos enteramente dedicados al Señor y comenzamos a poner nuestra mirada en otras cosas, cuyas cosas nos llevan a apartarnos de sus caminos. Permítame, por favor. Cuando nos apartamos de Dios, también perdemos esas emociones que están cimentadas, que están sujetas en la relación profunda con el Señor. Perdemos emociones como la paz, el gozo, la confianza.
El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Recuerda todo el contexto ahí de este capítulo, donde David pide fervorosamente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mateos 8, versículo 26. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Cuando nos apartamos de Dios, comenzamos a perder la paz, comenzamos a perder el gozo, comenzamos a perder la confianza, porque hay otras cosas que sobreabundan en nuestra mente y en nuestro corazón más que el Señor. Y comenzamos a perder el gozo. Cuando David se enfrentó a este gran pecado, a este gran error que lo apartó de la presencia de Dios, él suplica y dice: por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. Primero sabía de dónde provenía el gozo, pero él ruega: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque sabía que su corazón y su mente habían sido inundados del pecado, inundados de otro tipo de emociones, y se apartó de él la paz, y se apartó de él el gozo, y se apartó de él la confianza. Son emociones que están cimentadas en la palabra de Dios y en la relación constante y profunda con el Señor. Y son emociones que comenzamos a perder como resultado de apartarse de Dios. Y una de las cosas más, o de las acciones, mejor dicho, más elementales, profundas, fuertes, que suceden cuando nos apartamos de Dios, es que abandonamos nuestra vida de oración. Abandonamos nuestra vida de oración. Fíjese lo que dice Salmos 145, versículo 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Nuestra manera de invocar al Señor es mediante la oración. Y acá el salmista lo dice claramente: el Señor está cerca de los que le invocan, de los que oran invocando su nombre. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Así termina este versículo 18 del capítulo 145 del salmista. El Señor está cerca de los que le invocan, no está aparte, está cerca de los que le invocan de verdad. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración. Otra versión dice: y sean constantes en esta con actitud de gratitud. Sean constantes. Pero cuando nos alejamos de Dios, dejamos de orar. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos de orar. Cuando nos apartamos de Dios, suceden estas ideas que yo le acabo de desarrollar. Puede que sean más, pero el Espíritu Santo trajo a mi vida, dadas circunstancias que yo en algún momento he vivido, que me han pasado estas ideas que yo desarrollo. Nos alejamos de la humildad y comenzamos a caminar en altivez. Renunciamos al gobierno de Dios y retomamos el erróneo gobierno humano. Perdemos el compromiso con Dios y el compromiso con su obra. Perdemos emociones como la paz, el gozo, la confianza, y abandonamos la oración. Abandonamos la oración. ¿Cuáles son algunos de los motivos por los cuales nosotros nos apartamos de Dios? Principalmente, o primeramente, mejor dicho, los afanes diarios. Que hay que comprar, que hay que ordenar, que hay que organizar, que hay que abastecerse, que hay que hacer esto, que hay que hacer otra cosa en la casa, que algo se echó a perder, que algo se rompió. Tantas cosas que son afanes diarios. Y en un día, yo no sé si usted alguna vez ha hecho el ejercicio de cuántas cosas hacen el día, tanto de manera laboral, los que salen de su casa a trabajar, como aquellos hombres o mujeres que se quedan en su casa. Hagan alguna vez el ejercicio. Los invito a que lo hagan. ¿Cuántas cosas hace usted en el día? Y se va a dar cuenta y dice: ¡wow! No sabía que era capaz de hacer tantas cosas en el día y sin embargo las hacemos. Pero todas esas cosas, todos esos afanes nos apartan de Dios porque no le dedicamos tiempo a Dios.
Filipenses 4:6 lo dice claramente. Por nada tengan afán, por nada estéis afanosos, dice otra versión, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y mire este enlace. Sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y una de las ideas que yo les di acerca de lo que significaba apartarse de Dios era que nos abandonábamos la oración. Por lo tanto, todos nuestros afanes y todas nuestras cosas, todas nuestras peticiones, no son conocidas delante de Dios porque no oramos para darle a conocer a Dios cuáles son nuestras peticiones. ¿Se da cuenta lo importante? Los afanes diarios nos apartan de Dios. Escuchaba muy atentamente hace unos domingos atrás la predicación de nuestro pastor Roy Soto allá en Costa Rica, que decía que estos consejos, los consejos paulinos, me acuerdo que era el tema, estos consejos no nos tienen que hacer descuidar lo que tenemos, sino que administrarlos con sabiduría de lo alto. No significa que los desvaloricemos, que le quitemos valor a pasar tiempo con la familia, que le quitemos valor a arreglar algo de la casa, que quitemos valor a algo que necesitamos comprar o arreglar, reparar, qué sé yo. No significa eso, sino que lo podamos administrar con sabiduría. Otra de las acciones que nos apartan de Dios, o son los motivos por el cual nos apartamos de Dios, es el trabajo. Trabajo o en su defecto también los estudios, que tenemos cargos importantes, que tenemos metas que debemos de cumplir, que estamos hasta aquí con el estrés, con tanta cosa que nos piden, que las actividades son muchas que no nos logramos organizar, que nos falta el tiempo, que estamos sobrecargados, de dónde más sacamos tiempo, y hablamos con nuestro jefe, no lo puedo hacer hoy, pero me puedo quedar hasta más tarde trabajando, o viceversa, el jefe nos dice, necesitamos sacar este trabajo urgente, pueden quedarse otra hora a trabajar, y así nos vamos dando vueltas en nuestro día, y el afán del trabajo nos consume y nos aparta de una relación constante con el Señor mediante la oración, que es fundamental, y la búsqueda de su palabra. Y a veces tendemos a organizarnos y logramos alcanzar ciertas claves de organización y las volvemos a perder porque el afán es tan grande y el mundo nos aparta de Dios. Todo lo que hacemos en el mundo nos aparta de Dios. Mateo 6:27, fíjese respecto al tiempo. ¿Y quién de vosotros, por ansioso, en otras palabras, por preocupado que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, me gustaría retroceder el tiempo, le faltan horas al día? Pero Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso del día? Nadie, absolutamente nadie. El día está diseñado así por Dios, por su eternidad, por su sabiduría. No podemos añadirle una hora al día. Cuanto más quisiéramos añadir. Pero seamos sinceros, ¿qué pasaría si al día tuviéramos la oportunidad de añadirle 2, 3, 4, 5, 10 horas más? Sinceramente, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Dormiríamos más probablemente? ¿Trabajaríamos más? ¿Estaríamos más afanados aún? Y probablemente no le dediquemos esas horas más del día que se nos han sido obsequiadas al Señor. Permítame nuevamente. Es importante considerar que los afanes diarios, que el exceso de trabajo, el exceso de muchas cosas, nos terminan apartando de Dios porque nos cansan, nos agotan. ¿Para qué hablar de los problemas, de las preocupaciones? Que hay problemas económicos, que hay problemas de relaciones familiares, problemas internos, problemas de salud. Hay familias que se amanecen con sus hijos en hospitales, que no tienen tiempo de orar, porque su afán, su preocupación es tan grande, porque hay una salud de por medio, hay una vida de por medio. Diagnósticos terribles, diagnósticos desfavorables. Y hay mucha gente, muchos hermanos, muchos amigos, muchas familias que viven inmersas en estas preocupaciones diarias que les acompañan hora tras hora
que les acompañan hasta en lo poco que pueden dormir y descansar. Y ahí están esas preocupaciones latentes, fuertemente todos los días. Preocupaciones latentes. Aún recuerdo como si fuera hoy día, cuando mi pequeña Lani estaba hospitalizada. No dejaba de pensar en ella. No tenía en mi cabeza orar. Solamente clamaba al Señor constantemente: Señor, sánala, Señor, líbrala, Señor, haz un milagro. Pero dedicarme un tiempo, 1 hora, 2 horas a orar, a estar con el Señor, a tomar un instrumento y adorar, no, querido. Porque estaba ahí la preocupación, el problema constante. Y hay mucha gente que hoy día vive así, con preocupaciones severas, con preocupaciones fuertes, con problemas gigantes, que le apartan de orar, que lo apartan de Dios y su presencia. Pero Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, declara lo siguiente. Jesús, en este caso: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y Él les dará descanso. Es difícil, es preocupante, nos quita las fuerzas, pero ahí está Dios. Y dice: vengan a mí, todos los que estén con exceso de trabajo, todos los que estén con exceso de estudio, con muchas actividades, todos los que estén agobiados, todos los que estén cansados, todos los que estén enfermos, todos los que no puedan más con situaciones. En el fondo, vengan a mí todos los que están apartados de mí. En otras palabras. Y yo, no yo, sino que Dios les dará el descanso, les hará descansar. Quiero que vean el siguiente breve video. Ya les voy a explicar de qué se trata. Bien, lo que usted acaba de ver es un video, un fragmento de un calendario, de un cronograma, de un itinerario, que como familia nos vimos en la obligación de poder hacer, dado un proceso de salud complicado que viví. Me vi en la obligación de reorganizar todos mis tiempos y mis actividades, sujetarlas a estos nuevos tiempos que tenía que organizar. En este itinerario que ustedes pudieron ver, observar, aparecen tiempos de trabajo, tiempos de estudio, aparecen tiempos de quehaceres en el hogar, aparecen tiempos de compartir con mi familia, aparecen tiempos de descanso, hay tiempos de comidas, desayuno, almuerzo, once y cena, hay tiempos de oración, tiempos de lectura y aprendizaje de la palabra, tanto personal como familiar, hay tiempos también de ayuno en días específicos, en fin, un itinerario ideal para mantener una vida constantemente en actividades tanto laborales, de estudios, como también mantener activa una vida espiritual con el Señor. Y quiero hablar de mi itinerario personal. Si yo tuviera que tiquear todas las actividades diarias, aquellas que pude realizar 100% y aquellas que no pude realizar 100%, adivine usted ahí cuáles fueron las actividades que sí pude realizar. Como orábamos al principio de este sermón, ha sido algo que ha ministrado muy fuerte en mi vida y algo que me ha confrontado constantemente, porque todas las actividades que debieran estar tiqueadas son las actividades de mi trabajo, que tuve que cumplirlas sí o sí, son las actividades de mis estudios, actividades de producción, actividades de alimentación, algunas de descanso,
no todas de vida familiar, pero las que no están tiqueadas en su totalidad son los tiempos con Dios, los tiempos de oración, los tiempos de comunión, los tiempos de adorar, los tiempos de buscar en su palabra. Esos son los tiempos que no están tiqueados, clasificados, completados en mi itinerario. Y esto me pasó a mí. Me aparté de Dios. ¿Por qué? Por los afanes diarios, por el trabajo, por las preocupaciones, los problemas. En fin, comencé a vivir estas dos tendencias que les mencionaba al principio de este sermón. Estar muy cerca de Dios o comenzar a apartarse de Él. Y cuando uno se aparta de Dios, se aleja de la humildad y comienza a caminar por caminos de altivez. Cuando uno se aparta de Dios, renuncia al gobierno de Dios y vuelve, retoma el erróneo gobierno del ser humano, del corazón. Pierde el compromiso con Dios y su obra. Me volví un activista religioso en cierta etapa de esta pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque mi vida espiritual fue reemplazada por las actividades de la iglesia, por las transmisiones, por los cultos, por las grabaciones de canciones. En fin, reemplacé mi vida espiritual íntima, profunda, constante, por el activismo. Y perdí el compromiso con Dios. Quizás no con la iglesia, pero sí con Dios. Perdí también, en cierta instancia, las emociones como la paz, el gozo, la confianza. Pero lo que más duele, lo que más resalta, es que perdí mis tiempos de oración. Por los afanes, por el trabajo, por los estudios, por el estrés, porque faltaba tiempo, porque muchas veces estaba muy cansado. Y definitivamente no tenía fuerzas para continuar mi día y mi agenda, que era orar, que era buscar, que era ayunar. Tristemente, queridos, eso me pasó a mí. Por los afanes, por los problemas, etc. Pero hay casos, queridos, que entristecen el alma, que duelen profundamente. Como el caso de cuando una persona, un cristiano, se aparta, se aleja de Dios por el pecado. Eso es terrible. Eso es muy doloroso. ¿Qué es el pecado? Es errar al blanco. Usted y yo vivimos una vida donde nuestro blanco perfecto es el Señor, sus principios, sus valores, su fidelidad, su amor, todo. Jesucristo es el blanco perfecto de nuestra vida. Y cuando pecamos es porque erramos a ese blanco en nuestro caminar. En mi caso fue por problemas, por las circunstancias de la vida, por el trabajo, los afanes, el tiempo, etc., el cansancio. Pero qué triste es apartarse de Dios a causa del pecado. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 19 al 25. Ya estoy terminando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en su cuerpo en el fondo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Atención acá. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El pecado nos aparta, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Y las consecuencias muchas veces pueden ser fatales. Pero el apóstol Pablo dice claramente ahí en el versículo 25,
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque yo, de manera muy personal, he adoptado una manera y atesoré esta manera, enseñada ahí por el apóstol Pablo, para no apartarse de Dios, producto del pecado. Y es vivir anclados a la cruz de Cristo y a lo que ahí sucedió. Vivir anclados, pegados, ligados a la cruz de Cristo y a lo que ahí sucedió. Esa es una de las mejores maneras. Por eso Pablo dice, vivo en pecado, no quiero hacerlo pero lo hago, porque hay una ley a la que me someto, se somete mi mente, que es seguir a Dios. Pero mi cuerpo tiene otra ley, que es adoptar el pecado. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él está reconociendo el sacrificio de Cristo como perdón de los pecados. Isaías 53:5 lo declara de una manera hermosa. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La manera que yo adopté, les repito, para confesar mis pecados y para que mis pecados no me aparten de Dios, es vivir anclado a la cruz de Cristo y a lo que ahí sucedió. Porque eso me recuerda día a día que Jesucristo murió por mis pecados. Y el castigo de la paz que yo hoy día siento fue sobre Él. Y mis heridas han sido curadas por sus llagas. Pero por sobre todas las cosas, mis pecados, sus pecados, han sido perdonados y llevados cautivos en la cruz de Cristo. Por eso hoy día mi invitación y la administración del Espíritu Santo es que aprendamos a vivir anclados a la cruz de Cristo y a lo que ahí sucedió, porque lo que ahí sucedió hoy día es de beneficio para nosotros. Vivamos anclados en la cruz de Cristo y en lo que ahí sucedió. Y no ocultemos nada delante de Dios. Quiero invitarles a que hagamos una oración melódica. Quiero cantar una canción y que la atesore en su corazón como una oración. Esto es una oración con música, pero es una oración para que Dios vuelva a gobernarnos, para que no ocultemos nada delante de Él y Él siempre, siempre, siempre ocupa el primer lugar en nuestra vida, más allá que cualquier cosa. No nos olvidemos de lo que hemos enseñado en la palabra de Dios en otras predicaciones. Cuidemos, administremos con sabiduría lo que Dios nos dio, pero que nada de eso ocupe el primer lugar y que su pecado, mi pecado, nunca más nos aparte de su presencia. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser.
Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Que Dios vuelva a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si usted está apartado de Él, por el trabajo, por los afanes, por los problemas, por las complicaciones, por el cansancio que usted lleva, deposite sus cargas en Él. Y si usted está apartado de Dios por su pecado, confiéselo, arrepiéntase y reciba el perdón. Y una vez que Dios le restaure, practique esto, viva, anclado en la cruz de Cristo y en lo que ahí sucedió. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.